Los acontecimientos que ocurren dentro de la vida de una familia o en una sociedad no impactan de manera idéntica en todos. Cada uno tiene su forma de asumir los acontecimientos, de evaluarlos. Y en eso también tiene que ver muchísimo, muchísimo la fe. La fe, como se los he dicho tantas veces, no es un elemento decorativo de la vida. La fe le da forma a nuestro pensamiento. Una persona auténtica de fe, su pensamiento está moldeado por la fe. Su afectividad, su voluntad está moldeada por la fe. No es lo mismo aprender a amar desde la perspectiva de Dios, aprender a pensar desde el pensamiento de Dios, que cuando uno sencillamente es incrédulo. Las personas incrédulas suelen interpretar y vivir las cosas muchas veces de una manera desorbitada, de una forma que puede resultar muy aplastante, muy pesimista, muy desesperanzada. Por eso yo quiero ponerles a ustedes el ejemplo de una familia donde se pierde un ser querido. Para una verdadera persona de fe, la pérdida de un ser querido, el duelo se vive distinto a una persona que no es creyente. Porque es que ambos han hecho un camino diferente, en donde el creyente entiende la muerte desde una óptica y el no creyente desde otra. Por eso a veces terminan siendo juzgados y preguntándose, pero ¿y tú por qué no lloras? ¿Acaso no te duele la muerte de fulano? No, lo que sucede es que la fe le permite a uno poder vivir los acontecimientos distintos. Creo que el camino es, incluso entre creyentes, incluso entre gente de fe, la experiencia es totalmente distinta. Miren, los que estamos aquí no tenemos el mismo camino hecho. Hay unos que tienen un camino mucho más largo. Hay gente que lleva mucho más tiempo caminando en el Señor. Hay gente que se ha preparado, hay gente que ha estudiado, hay gente que le gusta la oración, hay gente que le gustan los retiros espirituales, y de pronto hay otros que no, pues sencillamente así está bien, ¿vale? Yo creo en Dios y con eso basta. La primera lectura de hoy del libro de Ezequiel nos muestra a nosotros hasta dónde una experiencia de fe puede ser marcante y definitiva en la vida de las personas. Todo depende del camino que se haya hecho. Ezequiel tiene una visión. Es una visión de carácter sobrenatural. Está en el templo de Jerusalén. Está dentro de una iglesia judía. Y en esa visión ve que debajo de la puerta del templo corre agua. El agua sale del templo y empieza a correr. Y entonces en la visión ve a un hombre que va como con una especie de metro, con una medida, con una cuerda, midiendo cierta cantidad de distancia, y le va diciendo a Ezequiel: sal por el pórtico septentrional. Y el agua corría por el lado derecho. El hombre que llevaba el cordel en la mano salió hacia el este. Midió 500 metros y me hizo atravesar el agua, que me llegaba hasta los tobillos. La primera experiencia es hasta los tobillos. Acuérdense ustedes que el agua simboliza en la Sagrada Escritura al Espíritu Santo. Simboliza también el bautismo, esa expresión del bautismo. Cuando uno empieza a caminar en el Espíritu de Dios, ese caminar, como se los acabo de decir ahorita, no es igual en todos. No es lo mismo empezar a gatear que caminar, caminar que trotar, trotar que correr. Cuando uno está recién nacido en la vida del Espíritu, gatea. Y está claro que si uno gatea, hay otros que le llevan a uno la delantera porque han hecho un camino largo y han hecho una experiencia. Entonces, en el primer momento,
Ezequiel siente que el agua le llega a los tobillos. El hombre del cordel mide otros 500 metros. Me hace entrar y el agua me llega hasta las rodillas. Mide todavía otros 500 metros, me hizo atravesar el agua que me llegaba hasta la cintura. Mide otros 500 metros, ya era un torrente que no se podía vadear, sino nadando. A medida que se va uno adentrando en el camino del Espíritu, la experiencia es mucho más profunda. Por eso, ese metraje que va indicando el agua hasta los tobillos, hasta la rodilla, hasta la cintura y finalmente una experiencia nadando, es lo que nos indica a nosotros cómo poco a poco, a medida que uno se va entrando a la vida de Dios, la vida de Dios suele ser mucho más profunda y mucho más excitante, mucho más maravillosa. No disfrutan el agua igual los que están en la orilla de la playa, mojándose los pies nada más, que aquellos que se ponen tanques de buzo para empezar a bucear por debajo de las profundidades. Ambos podrán decir, estuvimos en el mar, y es verdad, pero la experiencia no es igual, porque el que bucea ve cosas que no ve el que se quedó en la orillita. Y ustedes saben que hay gente que le gusta ir al mar, pero no le gusta meterse al mar, porque le tienen miedo, porque no les gusta el agua salada, por el sol, por cualquier cosa. Y entonces simplemente se quitan los zapatos, empiezan a caminar por la orilla, dejando que las olas le mojen los pies. Son dos maneras distintas de vivir la experiencia. Son maneras distintas de vivir la espiritualidad. Por eso, en la vida eclesial no hay uniformidad. No todo el mundo vive dentro de la iglesia la vida del Espíritu de manera idéntica. No todo el mundo ora igual. No todo el mundo tiene el mismo conocimiento de Dios. No todo el mundo tiene la misma profundidad en Dios. Hay gente que es arriesgada y que siempre dice, quiero más y quiero más. Esa gente que siempre quiere más son las que representan los que dice el Salmo, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Hay personas que simplemente en la fe están allí, contemplan todo desde la distancia, ven cómo los demás se meten, disfrutan, viven distinto, pero no pasan de ser simplemente espectadores. La fe no es para ser un espectador. La fe no es solamente para que el agua nos llegue hasta los tobillos. Hay que meterse, ir más allá. Que seguramente al principio podríamos tener un poquito de temor, como cuando nos metemos al mar, porque lo desconocemos. Pero tenemos la seguridad de que nosotros no estaremos solos. Así como cuando Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Solamente en el momento en el que Pedro siente miedo, siente que se hunde y que se ahoga. Estas experiencias, aun cuando en un principio puedan causar cierto tipo de expectativas y como que ¿qué irá a pasar? De las cosas bonitas es saber que en ninguna experiencia de Dios lo va a dejar a uno ahogar. Las experiencias de Dios no son para ahogar a nadie, no son para que la gente pierda la vida. Es para que las personas puedan conocer la profundidad de su corazón. Y solo los que se vuelven como buzos en el Espíritu conocen la profundidad del corazón de Dios. No todo el mundo conoce el corazón de Dios. No todo el mundo es capaz de interpretar la voluntad de Dios.
Solo los que son arriesgados y deciden vivir una vida de fe mucho más allá de la orilla. No se quede en la orilla. En la orilla no hay nada. Además, recuerde lo que Jesús le dijo a los apóstoles para la pesca: remen mar adentro. En la orilla no suele haber grandes experiencias. En la orilla no hay pesca. En la orilla de la vida no hay resultados. En la orilla de la vida no hay experiencias. Así como hay gente que le gustan los deportes extremos y ponen en riesgo su vida en los deportes extremos, también deberíamos tomar la vida espiritual, en el buen sentido de la palabra, como una experiencia extrema que no pone en riesgo nuestra vida como los deportes extremos, sino que salva nuestra vida para poder conocer el corazón de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.